Si el Arsenal hubiera ganado la Champions League, el autor de este libro se muere. El Arsenal acaba de hacer historia, ganando la Premier League luego de 22 años, y llegando a la final de la Champions cayendo ante el PSG. Todo el mundo habla de Arteta, de Saka, de Rice y de la gloria actual, pero para entender la verdadera esencia de este club, tienes que leer este libro. Fiebre en las gradas de Nick Hornby se publicó originalmente en 1992, pero en español se publicó por primera vez en 2008, en Editorial Anagrama. Su autor, Nick Hornby, estudió en la Universidad de Cambridge y trabajó como profesor y periodista antes de dedicarse plenamente a la literatura. Es una de las voces más célebres y lúcidas de la narrativa británica contemporánea. Famoso por su habilidad para conectar la cultura popular, la música y las obsesiones cotidianas con la vida adulta, saltó a la fama internacional con su aclamado debut autobiográfico, Fiebre en las gradas de 1992, éxito que consolidó sus novelas emblemáticas como Alta Fidelidad de 1995 y Un gran chico de 1998, ambas adaptadas al cine. Además de novelista, es un respetado ensayista y guionista cinematográfico, nominado al Oscar. Actualmente reside en Londres y, bueno, obviamente para motivos de este video, aficionado enfermo del Arsenal. Bueno, ¿de qué va Fiebre en las gradas? Nos cuenta desde la niñez hasta la adultez la evolución de un hincha de fútbol, con su equipo y cómo vive sus partidos, tanto en casa como en la cancha. Dirigida principalmente para los enfermos del fútbol, aquí es donde yo me siento un aficionado más allá del promedio en el impacto que tiene en mi vida el fútbol. Al promedio veo aquí en México, ya que no considero que sea un país tan futbolero como Argentina, Uruguay o la propia Inglaterra, no porque haya visitado esos países, sino por lo que percibo en la pasión que tienen en sus equipos y la selección. Esta parte de cómo el fútbol se mete en nuestras vidas. Aquí al inicio del libro, Nick Hornby nos da una frase muy buena. Por eso, este libro es para los que somos así, y también para todos los que alguna vez se hayan preguntado cómo sería alguien así. Si bien los detalles que recojo son únicos y personales, espero que se consigan tocar las fibras de todo el que alguna vez se haya dejado llevar en plena jornada laboral en medio de una película o de una conversación por el recuerdo de una volea con la zurda que se coló por la escuadra derecha a la portería de hace 10, 15, 20 años tal vez. Esta parte de cómo nos acordamos de sucesos que pueden o no ser trascendentes para nuestros equipos. Por ejemplo, yo soy hincha del Santos Laguna y siempre me he acordado de la falla de Buoso contra el Toluca, que sería una parte importante, ¿no? Que pudo ser trascendente en una final. O por ejemplo, me acuerdo de un gol anulado de Oribe Peralta de Chilena contra el Monterrey en un partido X que no fue trascendente. Y lo mismo como dice Horby, este recuerdo de hace 10, 15 años o más, de repente lo tienes en plena jornada laboral, en medio de una película o de una conversación. ¿Qué otros temas toca? Obviamente la afición desmedida. Yo al inicio pensé que en Horby era un aficionado promedio que le gusta el fútbol y ya, o sea, que veía un partido de vez en cuando, iba a la cancha 1 o 2 veces al año. Leyendo me di cuenta que no, que es un enfermo realmente, alguien que vive el fútbol como el 1% del planeta. También nos habla de los hooligans, del impacto que tuvieron en Inglaterra, el terror y cómo era ir a una cancha y convivir con ellos. Nos habla de los desastres por la pasión desmedida y cómo esta afecta pues las canchas y obvio las tragedias que han sucedido en campos más que nada allá en Inglaterra. Nos cuenta de la tragedia de Valley Parade, el incendio de Bradford, en Bradford City de 1985. ¿Qué fue lo que pasó? El 11 de mayo de 1985, durante un partido de tercera división entre el Bradford City y el Ilkon City, un cigarrillo mal apagado cayó bajo la tribuna principal, que era de madera y tenía basura acumulada de años. El estadio se incendió por completo en menos de 4 minutos, murieron 56 personas. Lo que nos dice Horby de esto describe el horror de ver las imágenes en televisión. Para él fue el momento en el que se dio cuenta que los estadios ingleses eran trampas mortales obsoletas y que las autoridades trataban a los aficionados como el ganado. 2. La tragedia de Heysel en el 85. ¿Qué fue lo que pasó? Solo unos días después del incendio de Bradford, el 29 de mayo de 1985, en la final de la Copa de Europa, en Bruselas entre Liverpool y la Juventus, hooligans del Liverpool arrinconaron a los hinchas italianos contra un muro de contención en una zona neutral. El muro colapsó por el peso y la presión. Murieron 39 personas, la mayoría italianos. Aquí los que nos comenta Horby, desde su punto de vista, este desastre causó el veto de los clubes ingleses en Europa por 5 años. Horby habla de la vergüenza, el asco y la crisis de identidad que sintió como hincha inglés. El fútbol se había convertido en un sinónimo de violencia y muerte.
Por último nos habla de la tragedia de Hillsborough del 89. ¿Qué fue lo que pasó el 15 de abril de 1989 en una semifinal de la FA Cup entre Liverpool y el Nottingham Forest en el estadio de Hillsborough en Sheffield? Por una pésima gestión de la policía se abrió una puerta de acceso masivo y se permitió la entrada de miles de hinchas de Liverpool en una zona que ya estaba llenísima. La gente quedó aplastada contra las rejas de seguridad que separaban las gradas de la cancha. Murieron 97 personas. Aquí nos comenta Horby de que este es el punto de quiebre absoluto del libro. Horby analiza cómo la policía y el gobierno culparon injustamente a las víctimas diciendo que eran hooligans, borrachos, algo que se desmintió años después. Describe Hillsborough no como un accidente, sino como las consecuencias de años de desprecio institucional hacia la clase obrera que llenaba los estadios. Y le digo, todos estos temas yo los desconocía y leyéndolos te das cuenta de 97 personas murieron en un estadio y luego 39 en una, entre comillas, disputa así con los hooligans. Y es algo que lo puedes investigar más, o sea, el libro te da una entrada y los detalles, pero cómo esto es impactante más que nada por la cantidad de muertos. Literatura y fútbol. Aquí Horby tiene una frase muy buena donde nos comenta que el fútbol no tiene la literatura que se merece. Y es verdad. Yo quiero hablar de un punto de vista personal de cómo yo me empeñaba cuando empecé a leer más seriamente a decir que el fútbol no me interesaba y que no me gustaba y tal, cuando desde que tengo 5 años yo veo fútbol prácticamente todos los fines de semana. Obviamente unos momentos de mi vida más, unos menos. Pero básicamente empezaba a leer y a consumir otro tipo de contenido. Y esta parte, que obviamente eres un adolescente y te sientes único y especial y tal, pero me acuerdo que yo ya me sentía un letrado leyendo a Katzenbach y a King y uno o dos clásicos, ya me sentía todo un literato y me empeñaba a decir que no me gustaba el fútbol y que sí, que no era tan aficionado o lo consumía solo en mundiales, etcétera, simplemente porque tenía esa percepción que eran dos culturas totalmente opuestas, cuando perfectamente pueden llevar de la mano. ¿Y cómo te puedes empeñar, no? A dejar de que te guste el fútbol? Aquí Horby nos da su punto de vista. Obviamente nos habla de lo que es ser un hincha, de sentir que importa tu visión o presencia, de cómo a veces los hinchas pensamos que si no estamos ahí o si no presenciamos un partido, no se va, como si tuviéramos una especie de energía mágica que hace que ganemos o perdamos los partidos. Y como les comentaba, la pasión, precisamente lo que es el fútbol, lo que es tener una pasión. Escribano, ¿qué es Racing para usted? Bueno, una pasión, querido. Aunque hace 9 años que no sale campeón. No, una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Bueno, ¿qué me hizo sentir el libro? El hecho de verme reflejado como un aficionado. Y obviamente hay un montón y un sinfín de temas y de frases que las voy a dejar aquí en pantalla para que lo chequen. Pero este libro es mucho más allá del fútbol. Simplemente es un análisis de la vida de alguien mediante el fútbol, de cómo lo va relacionando muchos aspectos de su vida, no solo lo que tenga que ver con la pelotita. Y lo que dice Jorge es muy cierto, no hay mucha literatura de fútbol. Yo conozco otro libro y ya, que es el de Villoro. Es un autor mexicano, pero no ubico otro. Si alguien lo sabe, que lo ponga acá en comentarios. Y bueno, mi experiencia de lectura, ¿qué es lo que me hizo sentir? Pues obviamente lo que les dije, de verse reflejado como un aficionado. Pero ya hablando más de mi experiencia de lectura, yo leo generalmente con música. Aquí en el libro hay bandas que se mencionan como Led Zeppelin o Los Ramones. Pero para mí es una gran experiencia, en serio, ponerte una playlist de Britpop y leer el libro, de escuchar a The Cure, Oasis, a Blur, a los Stone Roses. Y para los que leemos con música, también es de gran ayuda que viene fechado el libro. Es como una cronología nos habla desde el 68 hasta los 90, ¿no? Entonces ahí te puedes poner una playlist de cada año. Pero lo que les quiero recomendar aquí es esta canción, que es la que más me gustó descubrir con este libro, que fue Beautiful Ones de South. No la mencioné en el libro, simplemente escuchando una playlist de Britpop me gustó mucho esta canción. Para mí, si el libro tuviera un soundtrack, sería este Beautiful Ones de South.
Hay estas dos versiones, que es la amarilla y la roja. Una es del 2008 y otra es del 2025. Está lo de panorama narrativas y compactos. Para simplificarlo, la amarilla es la vieja, que es del 2008, que duró reimprimiéndose años, y la roja es el cambio total del diseño que sacaron en mayo del 2025. Bueno, el argumento del libro igual lo voy a dejar en pantalla para quien lo quiera leer completo. Me enamoré del fútbol tal como más adelante me iba a enamorar de las mujeres. De repente, sin explicación, sin hacer ejercicio de mis facultades críticas, sin ponerme a pensar para nada en el dolor y en los sobresaltos que la experiencia traería consigo, confiesa Nick Hornby, quien reconoce abiertamente que para él este deporte no es ni una vía de escape ni un entretenimiento, sino toda una forma de ver y estar en el mundo. Fiebre en las gradas es el relato autobiográfico de la tumultuosa relación del autor con el fútbol y con su equipo, el Arsenal londinense, durante más de 20 temporadas. Con un entusiasmo contagioso y su característica ironía, Hornby nos cuenta lo que ocurre cuando uno deja que el balompié llene unos cuantos huecos que deberían estar ocupados por otros asuntos. Bueno, es mucho más larga el argumento, pero pues aquí está como explica la obsesión del autor por el Arsenal, un club de fútbol que dicta el ritmo de su vida, sus relaciones, su madurez. A través de una crónica que abarca 20 años, Hornby utiliza el calendario de los partidos como la unidad de medida para narrar sus propias vivencias y rupturas, ofreciendo una radiografía humorística honesta y lúcida sobre lo que significa ser un verdadero hincha. Más allá de la confesión de un fanático, la obra se convierte en un objeto de culto y en una declaración de lealtad a la comunidad de seguidores, consolidando al autor como uno de los escritores más grandes contemporáneos, ¿no? Pero pues aquí nos habla también de dos adaptaciones, esto yo no tenía conocimiento, que es una del 97, que está imposible de ver, imposible de conseguir al menos acá, y una del 2005, que es Fever Pitch, que es de Jimmy Fallow, es del 2005 y me parece que está en Disney, ¿no? Pero bueno, en parte es esto, igual voy a dejar la captura como les dije para quien quiera leer completo y aclarar que no es solo un libro para los futboleros, o sea, es un obligatorio, si te gusta el fútbol, una crónica de un aficionado que muy probablemente puedas identificar, sino también es una obra ya de culto y es para los futboleros y no los futboleros, o sea, los que ya lo son y los que tal vez quieren entender cómo es serlo. Y como les dije, que es de Editorial Anagrama, en español, es un sello de referencia a la literatura en español, destacado por su catálogo de narrativa contemporánea y ensayo, fundada en el 69 por Jorge Heralde. La firma fue adquirida en 2010 por un grupo italiano, Feltrinelli, y en la distribución en México corre a cargo de Editorial Océano, que básicamente son estos libros de colores, así los conoce la gente generalmente, principalmente conocidos por los libros de Bukowski, que son quien tiene los derechos de este autor, ¿no? También la traducción de Fiebre en las gradas corre a cargo de Miguel Martínez Laje, quien es un traductor gallego, ganador del Premio Nacional de la Obra del Traductor en España, y que también se encarga de traducir otras obras famosas de Hornby en Anagrama, que es como Alta Fidelidad, ¿no? Y estuve checando que la traducción de este traductor, pues sí es muy alabada por cómo supo traducir el humor inglés, más que nada que tiene Hornby. Recomiendo a full este libro. Me gustó mucho y pues ya saben, suscríbanse, denle like y todo lo que dicen. Comenten si quieren agregar algo a este libro. Y pues sería todo. Nos vemos después con otra reseña de algún libro que haya leído.